Gracias, presidenta. Señorías, es verdad que cuando hablamos de presupuesto nunca llueve a gusto de todos, y sobre todo cuando intentamos ser realistas, porque aquí podemos pedir todo lo que queramos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos tenemos que decir de dónde sale, porque si no estamos predicando en el desierto. Miren, a mí me parece que el presupuesto del año 2017, que ya el Gobierno debe estar trabajando en el mismo, reforcemos los servicios esenciales, reforcemos la sanidad, la educación, los servicios sociales, el desempleo, combatamos la pobreza, y que ahora en el presupuesto o en el proyecto de ley de crédito extraordinario seamos realistas, porque al final lo que se van a incorporar al presupuesto 2016 son 7,7 millones de euros, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en las prioridades, pero vamos a ver si aclaramos los distintos grupos cuáles son las prioridades de cada cual. El grupo mixto, Agrupación Socialista Gomera, va a apoyar el proyecto de ley de crédito extraordinario, y lo va a apoyar por varias razones que voy a comentar. En primer lugar, porque de los 107,7 millones de euros va a destinar una cantidad importante, que son 62,3 millones de euros, a la paga de Navidad de 2012 de los empleados públicos de esta comunidad autónoma. Todos los han pedido, o la inmensa mayoría lo han pedido, inclusive mi grupo lo pidió en una petición de comparecencia a el Gobierno, a la señora consejera de Hacienda, para que este asunto fuera inaplazable. Y a mí me parece razonable que en una modificación como la que se plantea hoy, o en un proyecto de ley, se incluya como una prioridad para saldar lo que afectan a muchos miles de funcionarios y empleados públicos de esta comunidad autónoma. Por tanto, a mí me parece de justicia que con cargo a ese proyecto de ley de crédito extraordinario se cubran los mismos. En segundo lugar, el resto, bueno, y me gustaría que una vez aprobado el proyecto de ley se diera una respuesta rápida, que no se dilatara en el tiempo. En segundo lugar, del resto de lo que queda hasta el crédito extraordinario son 45,5 millones de euros, no queda otra. Es verdad que alguien está planteando decir, mira, oiga, ¿y por qué no lo incrementa? Lo que hay que decir es de dónde, cómo y si queremos realmente desequilibrar las cuentas de esta comunidad autónoma. Es decir, no cumplir el objetivo del déficit. Es verdad que algún portavoz ha planteado que Bruselas admite un techo o un incremento en el déficit. Parece que la comunidad autónoma canaria, la Consejería de Hacienda, no lo tiene corroborado desde el punto de vista del Gobierno de España. Pero bueno, ahí cabría la duda. Pero en cualquier caso, esos 45,4 millones de euros, dice el Gobierno, que los va a destinar a gasto social y a reforzar los servicios públicos esenciales, además de otros gastos inaplazables que no tiene ninguna previsión presupuestaria en el presupuesto de este año 2016. Y entre ellos incluye educación con 12,6 millones de euros, de los que 4,9 van a la gratuidad de los libros de texto de los escolares y material didáctico para las familias más necesitadas en ingresos a nuestra comunidad autónoma, un compromiso en el debate del Estado de la Nacionalidad del presidente del Gobierno, y me parece razonable porque todo esto va dirigido a familias que tienen necesidad, o inclusive el 2,7 millones de euros destinados a inversiones a la Universidad Canaria. En materia de sanidad se incluyen también del orden de 10 millones de euros para algunas necesidades en salas de hospitalización en el Hospital del Sur, y en fin, en la prestación canaria de inserción también se destinan algunos recursos para obras públicas
para el área de políticas sociales, concretamente para la prestación canaria de inserción, 7 millones de euros. Para personal en situación de dependencia, 1,9 millones. En obras públicas es donde menos, 700.000 euros para expropiaciones, que debe ser inaplazable. En agricultura, 4 millones de euros destinados a pagar a muchos agricultores las ayudas pendientes del POSEI. En cultura, para trasladar a nuestros deportistas, que además son pequeñas subvenciones de unas islas a otras y ayudas a las federaciones canarias. El Fondo de Desarrollo de Vuelos, que tiene que ver y tiene incidencia en la llegada previsible de más de 14 millones de turistas este año a nuestra comunidad autónoma, con una cantidad que es pequeña de 692.000 euros. Y después, lo que ha sido un poco más criticado, que es el ente público de Radio Televisión Canaria, del orden de 5 millones de euros. Concluyo. A quien les habla y a mi grupo le hubiera gustado más que hubieran recursos para destinar a la sanidad, para aliviar las listas de espera, que esta mañana el consejero decía con buen criterio que hay dificultades y que se han incrementado, o inclusive para atender el colapso de los hospitales. En fin, pero como decía al principio, como no llueve a gusto de todos, creo que este proyecto de ley es objetivo, atiende al rigor y a la responsabilidad que el Gobierno ha venido predicando durante todo este tiempo, y por tanto nosotros vamos a expresar con nuestro voto favorable al mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Curvelo.